La segunda es una pregunta dirigida a Rosemary Cornejo, que me parece que ha introducido un tema realmente muy importante, que es este tema de ver cuáles son los resultados que estamos tratando de buscar, por lo menos de una parte de la justicia. Generalmente la que se ve más rápidamente es la penal, pero yo creo que la otra es la central. Sin embargo, debo decirle que jamás he tenido una conversación con alguien encargado de la Hacienda de mi ciudad en la cual me hayan dicho qué resultados vas a obtener con el presupuesto que me estás trayendo, y mucho menos su resultado definido en los términos que usted lo definió, aún cuando a mí me parece que lo definió muy bien. Pregunta: ¿cómo se hace para que vengan los ministros de Economía y de Hacienda a traer el cuestionamiento? Porque la verdad es que serían los más indicados y que son los interesados realmente en estimular esta productividad del Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias. Seguimos para acá. Sí, yo soy María Victoria Rivas, soy de Paraguay y estoy en una organización de la sociedad civil que trabaja con la Corte Suprema de Justicia en el mejoramiento. Sería lo que hace Forest. Y casi siempre que nosotros estamos trabajando con el Poder Judicial somos la otra cara de la moneda, es decir, no existe un desconocimiento de las necesidades presupuestarias del Poder Judicial, pero ¿cuánto es suficiente? Es decir, conforme lo mostró Juan Enrique, hace más de 10 años venimos analizando estas problemáticas del Poder Judicial. Entonces, la pregunta sería un poco para los panelistas y tal vez una reflexión: ¿cuánto es suficiente para el Poder Judicial? Los poderes judiciales de Latinoamérica, entre ellos Paraguay, viene creciendo vertiginosamente sin que los servicios hayan mejorado. El 99% de la percepción ciudadana es negativa sobre el Poder Judicial. La torta país se reduce cada vez más. Y yo creo que hay dos cuestionamientos que hay que empezar a analizar. Uno, el problema del Poder Judicial no es un brote, son problemas que vienen y venimos analizando hace bastante tiempo, y no podemos seguir reuniéndonos para decir que el Poder Judicial necesita una planificación. Claro que el Poder Judicial necesita una planificación, una evaluación, un control y una participación ciudadana más activa dentro del funcionamiento del Poder Judicial. Y ahí me gustaría preguntarle a Juan Enrique, se ha construido una teoría sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Yo creo que no lo hemos avanzado, creo que lo leí en Zaffaroni en algunos de los materiales que ha sacado. Y la pregunta que yo lanzo es, finalmente no tenemos que empezar a pensar en un nuevo modelo de funcionamiento del Poder Judicial. Tenemos una estructura muy verticalista, la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, así como vos lo mencionaste, Juan Enrique, empezar a pensar lo que puede ser un nuevo gobierno judicial, la participación de los jueces en este gobierno judicial, sacarle a los jueces las funciones administrativas, apuntar más a lo jurisdiccional, profesionalizar la administración de los recursos del Poder Judicial. No es lo mismo que lo maneja un juez que lo maneja un administrador. Entonces, empezar un poco a pensar en nuevas estrategias, y sobre todo creo que a esta altura tenemos que ser lo suficientemente creativos para tratar de sacarle al Poder Judicial de esta gran situación negativa en la que se encuentra, aún con las grandes inversiones, no solamente en los presupuestos públicos locales, sino también de las agencias de cooperación y de los bancos que han invertido mucho en el tema de justicia. Muchas gracias. Nuestros panelistas están tomando nota. Les vamos a rogar reducir el tiempo, por favor, de sus intervenciones para que pueda participar más gente. Sigue el señor Jaime Arellano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime Arellano, ex viceministro de Justicia de Chile, del gobierno del presidente Lagos, y ahora, director del CEJA. Intervengo porque en parte CEJA, una de nuestras misiones es hablar por los clientes de los sistemas de justicia. Lo que siempre tenemos que pensar cuando estamos hablando de gestión judicial o de inversión en el sistema judicial es que ambos no son objetivos per se, sino que son medios para lograr determinados fines. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ninguno de los tres poderes del Estado son autosirvientes, sino que están para servir a los ciudadanos, cada uno en sus funciones. Luego,
lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es lo que queremos que el Poder Judicial haga y cómo tiene que entregar sus servicios al ciudadano y cuáles son las metas que perseguimos. Fijado aquello, empezamos a preguntarnos sobre la inversión y por lo tanto de inmediato empezamos a saber dónde tenemos que dirigir la inversión. Lo que ocurre con esta perpetuidad de una relación 95-5 en términos de presupuesto operacional y de recursos humanos vis-a-vis inversión es lo que señalaba la colega de Paraguay hace un tiempo. Cada vez que ha habido aumento de presupuesto para el Poder Judicial en Latinoamérica, en general lo que ha ocurrido es que se ha perpetuado esta relación, lo que puede explicarse de dos maneras: o aumentaron los sueldos, los salarios, lo que en muchos casos era necesario y justo que así fuera, pero en otros casos siguieron aumentando cuando ya se había alcanzado eventualmente una escala razonable, o aumentó el número de cabezas, el número de la dotación, pero en muchos casos ese aumento de dotación no estaba organizado a partir de un objetivo estratégico que era qué teníamos que hacer para prestar mejores servicios a la ciudadanía desde el Poder Judicial. Y por lo tanto muchas veces aumentó, por ejemplo, en determinado personal de back office, en personal de apoyo, y tal vez lo que necesitábamos era mayor capacidad jurisdiccional, más jueces. Yo que pertenecía al Ejecutivo y no soy economista, para alguien que hacía el comentario diciendo que soy abogado, pero tengo formación económica, no puedo dejar de mirar las cosas así. Y uno lo que tiene que pensar es, y lo lógico sería, si un Poder Ejecutivo se interesa en negociar el presupuesto con el Poder Judicial, si yo fuera ministro de Justicia de cualquier lado o ministro de Hacienda, lo primero que haría es decir, ok, yo estoy dispuesto a aumentar el presupuesto del Poder Judicial en el área de inversiones, en la misma cantidad en que ustedes están dispuestos a reducir, por ejemplo, los costos en el área de recursos humanos y en el área de las operaciones en general. Y eso me parecería que sería un trato razonable. Pero eso a su vez no puede ser una simple disminución y aumento neutro, sino que nuevamente es ¿para qué? ¿Para qué? Y por lo tanto la primera pregunta es una que planteaba Juan Enrique desde el principio, de cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros indicadores, cuáles son los resultados que estamos buscando. Porque la ciudadanía nuevamente no vota por los miembros del Poder Judicial en general, y por lo tanto no puede hacer esa alegación. La alegación, por lo tanto, se hace por otros medios, por las ONG, por las instituciones. La alegación es: queremos valor por nuestro dinero. Todos los que pagamos impuestos queremos que nos respondan contra nuestros impuestos con determinados servicios judiciales. Entregamos al Poder Judicial la facultad de resolver los conflictos, no los resolvemos nosotros, queremos determinados resultados. Y es lo mismo que se le dice a los políticos, a los que sí se les elige, a los legisladores, al gobierno, en que se les pide resultados contra su presupuesto. Entonces, más allá de la autonomía o autarquía, yo considero una autonomía relativa razonable del Poder Judicial en materia presupuestaria. Sin embargo, lo que obviamente resulta razonable, es decir, y explicarle a la ciudadanía, porque lo que queremos es un Poder Judicial cada día más reconocido por los ciudadanos, explicarle a la ciudadanía cómo es que estamos mejorando nuestros servicios, cómo es que nos estamos imponiendo objetivos para dar mejores servicios, para dar mejores resultados, y cómo es que organizamos los recursos que se nos dan, que son dineros de todos nuestros conciudadanos, cómo organizamos esos recursos para tener esos resultados. Y eso no hay recetas. Cuáles son las respuestas en cada país son distintas, por cierto, venimos de distintas áreas, pero en general apuntan a aumentar la capacidad de solución de conflictos, apunta a reducir costos innecesarios, apunta a hacer mayor inversión, que es la que permanece, e inversión en capital humano, por cierto, y ahí no me pierdo. Entonces, sí, lo llamo siempre a esa reflexión, porque cuando lo que discutimos es no me aumentan el presupuesto, no me dan suficiente, etcétera, lo que tenemos que preguntarnos para adentro nosotros también es cómo estoy utilizando el dinero cada vez que me aumentan el presupuesto, a dónde lo destino, y si siempre lo destino a recursos humanos, evidentemente se mantiene esa relación, esa ratio 95-5, y ahí tenemos un problema.